Hola, somos el equipo 5 y en este video expondremos nuestra propuesta de solución a la situación problema, haciendo énfasis en todo el análisis efectuado para llegar a ella. Empezaremos explicando la situación problema que se nos planteó. En 2014, en Cadereyta, Nuevo León, ocurrió un derrame de hidrocarburos de un ducto de la refinería de petróleos mexicanos. Dicho derrame provocó grandes niveles de contaminación, como la contaminación del río San Juan, y daños en los ecosistemas a su alrededor, causando problemas con el consumo de agua, tanto para animales como para humanos. Ahora bien, ¿qué es un hidrocarburo? Un hidrocarburo es la denominación que se le da a una sustancia o compuesto químico que viene directamente del petróleo. Están constituidos de carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y de ellos se derivan los compuestos orgánicos. Adicionalmente, son utilizados principalmente como generadores de energía. El petróleo está conformado por diferentes series de hidrocarburos dependiendo del número de carbonos e hidrógenos que lo conforman. Para entender más a detalle qué hay dentro de una molécula de un hidrocarburo, hablaremos primero sobre el elemento de carbón. El carbón es un elemento no metálico situado en el grupo 14, periodo 2 de la tabla periódica. Esto nos indica que su configuración electrónica es de la siguiente manera, lo que significa que tiene dos electrones de valencia en la órbita p. Usando su modelo de Lewis, mostrándolo de la siguiente manera, se puede apreciar que el carbono está rodeado por 4 electrones de valencia, por lo que solo le faltan otros 4 para completar la regla del octeto. Ahora, hablando sobre el hidrógeno, este es un elemento gaseoso localizado en el grupo 1, periodo 1 de la tabla periódica. Con esto sabemos su configuración electrónica, que es la siguiente. Esto significa que tiene un electrón de valencia en la órbita s. Con su estructura de Lewis nos damos cuenta que para que el hidrógeno sea estable solo falta un electrón que acompañe al electrón de valencia. Este elemento no cumple con la regla del octeto. Comparando los dos elementos y su posición en la tabla periódica, podemos saber que el carbono muestra mayor electronegatividad que el hidrógeno, lo que significa que es más propenso a formar enlaces con otros elementos, ya que puede tanto donar sus electrones como recibirlos. El enlace que se forma entre carbono e hidrógeno es un enlace covalente poco polar. Esto quiere decir que la diferencia de electronegatividades de los elementos es cercano a cero. Para hablar sobre las geometrías moleculares de los hidrocarburos, es importante primero conocer los tipos más comunes. Primero está el metano, que es un carbono unido a 4 hidrógenos. Al tener 4 enlaces, su geometría molecular es tetraédrica, una estructura de 3 dimensiones con un ángulo entre cada átomo de hidrógeno de aproximadamente 109 grados. Existen también el hexano y el butano. Estos compuestos son cadenas de hidrógeno con carbono, dado que cada carbono forman también 4 enlaces. La geometría molecular de ambos compuestos son cadenas de estructuras tetraédricas. Por último, está el benceno. Este compuesto tiene una estructura totalmente distinta. Es un ciclo de 6 carbonos con 3 dobles enlaces que se encuentran en la resonancia. La geometría molecular de cada carbono es trigonal plana, porque el carbono, que es el átomo central, solo tiene 3 enlaces, 2 simples y 1 doble. El ángulo que existe entre los átomos de hidrógeno es de 120 grados. Gracias a la geometría molecular de esos compuestos, es como podemos afirmar que son moléculas no polares, es decir, no se disuelven en agua. Esto es porque al tener una geometría simétrica, todas las electronegatividades se cancelan entre sí. Otro compuesto importante en la situación es la molécula del agua. La molécula del agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos por un enlace covalente. El oxígeno es un elemento ubicado en el grupo 16, periodo 2 de la tabla periódica. En su configuración electrónica podemos ver que tiene 6 electrones de valencia en la orbital p. Esto significa que necesita de 2 electrones más para cumplir con la regla del octeto. También por su posición en la tabla, se puede saber que el oxígeno es el elemento más electronegativo de los 3 ya mencionados. Con respecto a la geometría molecular del agua, podría parecer lineal,
Sin embargo, la molécula cuenta con dos pares libres en el átomo de oxígeno. Esto hace que la geometría del agua sea angular y por ende una molécula polar. La interacción de hidrocarburos con agua. El agua, a comparación de los hidrocarburos presentes en el petróleo, este es un compuesto polar debido a su geometría molecular angular, con dos pares de electrones libres. Por esta razón, las dos moléculas pueden interactuar entre ellas solamente mediante fuerzas intermoleculares, como dipolo-dipolo inducido, fuerzas extremadamente débiles. Además, los hidrocarburos presentan propiedades químicas muy similares a las del agua, lo que hace como resultado difícil la separación de estas dos sustancias. Los hidrocarburos presentan una densidad menor a 1 kilogramo por litro, dependiendo principalmente del número de carbonos que se presentan en dicho hidrocarburo. Con respecto al agua, este presenta una densidad de 1 kilogramo por litro. Y como se puede ver en la tabla, eso es lo que lleva el agua, todo de la densidad, si es soluble en agua, su polaridad, su viscosidad, etc. Debido a que los hidrocarburos presentan una menor densidad la del agua, además no se pueden diluir con ella. Por no ser polares, se quedan en la superficie de esta sustancia. El agua puede presentarse en los diferentes estados de agregación dependiendo de su temperatura, mientras que en los hidrocarburos el número de carbonos es el que delimita el estado de agregación. Los hidrocarburos que contienen de 1 a 4 átomos de carbono son presentados en estado de gaseoso, de 4 a 16 átomos de carbono se presentan en estado líquido, y por último, si los hidrocarburos se presentan a partir de 17 átomos de carbono, son sólidos. La densidad y viscosidad aumentan conforme se agregan más átomos de carbono al hidrocarburo. Hablando más sobre la viscosidad de los compuestos, tenemos que la viscosidad del petróleo es mayor a la del agua. Esto quiere decir que el agua muestra menos resistencia que los hidrocarburos del petróleo. Por otro lado, dado que los enlaces presentes en el agua son puentes de hidrógeno y por consecuencia son más fuertes que los enlaces presentes en los hidrocarburos. El punto de ebullición del agua es mayor al punto de ebullición de los hidrocarburos presentes en el petróleo. Ahora bien, sobre el tema de la volatilidad de los compuestos, tenemos que mientras mayores sean las fuerzas intermoleculares, menor es la volatilidad, por lo que los hidrocarburos son compuestos más volátiles que el agua. Ahora, ¿por qué es tan grave que el petróleo esté en contacto con el agua? El petróleo, al estar en contacto con el agua, disminuye la cantidad de oxígeno disuelto y bloquea la entrada de la luz de este medio, provocando que ya no haya crecimiento de especies y problemas de nutrientes. Esto puede producir un ambiente anóxico, es decir, sin oxígeno. Y bueno, sin oxígeno no hay vida. Adicionalmente, los compuestos aromáticos pueden provocar efectos tóxicos, agudos y efectos cancerígenos, después de ser ingeridos por algún organismo. Entre los problemas que puede ocasionar la ingestión del agua contaminada con el petróleo está visión borrosa, dolor de cabeza, problemas digestivos, ataques al corazón y por mencionar algunos. Por esta razón, hemos encontrado dos posibles soluciones a la situación presentada. Una de ellas se basa principalmente en la limpieza del agua. Este es el método de la oleosponge, una esponja que puede absorber la sustancia que se quiere separar, en este caso el petróleo. Esta tecnología fue hecha en base al poliuretano. Dicho material fue químicamente modificado para que de esa manera solo pueda absorber el petróleo y repeler el agua. El método de separación del petróleo en el agua es colocando la esponja en la superficie contaminada. Este absorberá el petróleo y finalmente se exprime para recolectarlo. El otro método de solución es la fitorremediación. Este método se usa principalmente para la limpieza de contaminantes en el suelo.
Esta idea implica la degradación de hidrocarburos y la utilización de microorganismos de forma ordenada para la restauración de la calidad del medio ambiente. El agente clave de este método son plantas especiales ubicadas en los suelos contaminados. Estas plantas se encargan de inmovilizar las sustancias tóxicas, liberando el flujo del suelo en el agua y permitiendo mayor tasa de transpiración, además de aportar un toque estético. Después de analizar la situación, nos damos cuenta de la importancia que tiene la pronta solución de problemas como el presentado anteriormente. Ya que el agua es fundamental para la vida, es de suma importancia que la mantengamos potable. Esto quiere decir que cumpla con ciertas especificaciones físicas y químicas como son el color, el olor, el sabor, un pH entre 6 y 9 y su turbidez, que no haya partículas ni coloides presentes. Además, debe tener la menor cantidad de metales en ella. También nos damos cuenta de que no se cumple el derecho que tiene la comunidad a agua potable y a un ambiente sano. Para prevenir la violación de este derecho, existen leyes en México como el Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se basa en el artículo 4 de la Constitución mexicana, donde se especifica que el Estado garantizará que dicho derecho se cumpla y que quien lo incumpla tendrá la responsabilidad de reparar el daño. Adicionalmente, se cuenta con una norma que procura accidentes de derrames de hidrocarburos. Esta es la NOM 016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. En ella se asegura la seguridad tanto de las personas que trabajan con hidrocarburos como del medio ambiente que lo rodea. Creemos que se debe tener constante vigilancia ante estos casos, para poder actuar rápido y cuidar el ecosistema en el que vivimos.